Por Bueno, supuesto que sí, además un día tan importante, el día de hoy, en la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández, una noticia también importante para nuestro país y también para el gremio de la medicina. Sabemos que ustedes son hombres de ciencias, pero también la fe sigue estando presente en nuestro país. te lo puedo Vamos, certificar. así es, doctor. Vamos a comenzar. Veíamos un adelanto de nuestra entrevista. Estamos transmitiendo también en vivo a través de Instagram Live, a través de la cuenta @DanielaJ Salas. Doctor, hablemos sobre las manos, herramientas fundamentales, extremidades de nuestro cuerpo y además existen diferentes patologías que la pueden afectar. Vamos a recordarlas. Bueno, por lo menos ahorita en esta época de pandemia tenemos un aumento de la incidencia de las patologías por sobreuso y abuso de las manos. La patología más frecuente es el síndrome del túnel carpiano, seguido del síndrome del túnel cubital a nivel del codo, el síndrome del túnel carpiano a nivel de la muñeca. Tenemos aumento de la incidencia en la tendinocinovitis estenosante por el sobreuso de la mensajería de texto por el celular. Tenemos aumento de la frecuencia de los gangliones dorsales, porque las personas están confinadas en la casa haciendo actividad deportiva extrema para tratar de compensar lo que no hacen en la calle, y hay aumento a nivel de presión a nivel de los ligamentos del carpo que producen y condicionan a la salida de los gangliones de la mano. Vemos entonces cómo la pandemia no solamente ha hecho que el COVID-19 sea uno de los virus en proliferación, sino que algunas patologías han tomado alguna fuerza y además a la aparición o el repunte de algunas de ellas, y nos habla sobre la estimulación o sobre la sobreestimulación de las manos e incluso con el uso del celular, y lo vemos más que todo también en esta generación. Sí, claro, lo que pasa es que básicamente estamos confinados y la única comunicación que tenemos con el mundo exterior es a través de la tecnología. Entonces, tenemos el uso de la computadora, el sobreuso del mouse o la nueva modalidad de teletrabajo desde la casa, donde no hay las condiciones ergonómicas necesarias para ejercer el tipo de labor manual. Cuando vemos qué podemos hacer, por ejemplo, nos habla sobre el teletrabajo, hay que hacerlo, métodos ahora de la modificación del estilo de vida, hay que seguir trabajando, seguimos utilizando el teléfono celular, entre ellos para comunicarnos, otros en modo de entretenimiento. ¿Existe algo que nos ayude a la prevención? No, básicamente hay que hacer pausas. Tú puedes hacer tu actividad, seguir haciendo tu teletrabajo, o inclusive haciendo trabajo ahora con la modalidad del WhatsApp, puedes hacer inclusive teletrabajo y tienes que hacer pausa. Es decir, cada 15, 20 minutos, una pausa de 5 minutos, movimiento de flexión, movimiento de extensión, pausa. Es decir, cada 15, 20 minutos, una pausa de 5 minutos, movimiento de flexión, movimiento de extensión, algo de caminar, hacer estiramientos musculares para continuar con la labor. Incluso, por ejemplo, vemos algunas modificaciones en la mano, como agarramos el teléfono. Si lo sujetamos mucho sobre este dedo, que pasa con muchas personas, incluso tenemos algunas callosidades o modificación de la mano. Claro, el problema es que, fíjate, los meñiques son el soporte del celular y los pulgares son los que te hacen el movimiento. Entonces ya estamos teniendo problemas a nivel del nervio cubital, que es el que te inerva al meñique y la cara externa del anular, y tenemos el problema con los tendones extensores del pulgar, que nos produce la tendinocinovitis. Doctora, a esta hora vamos a realizar nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguiremos conversando con José Vicari Méndez, traumatólogo y ortopedista, sobre las lesiones de mano, y conoceremos también Salud-GB o por audiencia. Estamos conectados en Instagram Live a través de la cuenta @DanielaJ Salas, y nos dice Wirlat Godoy lo siguiente, dice: doctor, a veces amanezco con la mano derecha un poco dormida y me duele un poco al cerrar. ¿Qué puede ser esto? Esa sintomatología básicamente corresponde a un síndrome de túnel carpiano, ya que el paciente refiere siempre hormigueo, adormecimiento, sobre todo en la mañana el retorno venoso de la mano es más lento y da esa sensación de pesadez y de dificultad para cerrar la mano. Ahí la recomendación sería realizarse la electromiografía, hacerle su evaluación y probar con un tratamiento médico y ver cómo se desenvuelve. B. Douglas P. también nos escribe y nos dice: doctor, el uso constante del teléfono inteligente, smartphone, nos dice por acá, puede dañar los nervios, por ejemplo, el cubital. Pudiera dañarlo en el sentido de que hace una compresión
porque hay una estructura a nivel de la palma de la mano o en la región hipotenar, que es el canal de Gullón, que normalmente el paciente apoya directamente el celular entre los meñiques y la región hipotenar, haciendo compresión directamente sobre el canal de Gullón, Entonces sí podría haber un daño. pudiendo dar adormecimiento del meñique y de la cara externa del anular. Tenemos a Mari Chávez 965 que nos escribe y dice lo siguiente: Daniela, tuve una celulitis y me quedó una hipersensibilidad afectando la mano derecha y me afectó los 3 dedos y afectó los nervios cubitales. Sí, probablemente haya tenido una irritación a nivel del nervio cubital. Habría que reevaluarla, hacerle su electromiografía y hacer un examen clínico. Nos escribe también Daniel Drun 7, nos dice lo siguiente: Daniela, ¿es recomendable calentar siempre la zona de las muñecas antes de hacer cualquier tipo de actividad? Por ejemplo, los bateristas, instrumentos musicales, ¿qué recomienda? Básicamente, no hay una recomendación específica como tal. Puede ser la actividad tomando las pausas necesarias de descanso para seguir realizando la actividad manual. Iván Carlos Machado también nos hace una pregunta, dice, ¿los dedos en gatillo en los niños tienen un tratamiento quirúrgico o conservador? ¿Y en qué edad se debería realizar? Mayormente es el tratamiento netamente quirúrgico, porque el niño nace con esa condición, básicamente con el pulgar en flexión, que es lo que se llama dedo en gatillo congénito, y tiene que ser resuelto quirúrgicamente por lo menos en los primeros 3 años. Cuando nos habla sobre el tratamiento quirúrgico en niño, a veces pensamos, está muy pequeño, se va a someter a una cirugía. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Además, ¿es un procedimiento seguro? Sí, siempre hay, antes de la cirugía hay que hacer la evaluación médica pediátrica para descartar algún tipo de contraindicación médica propia del paciente para realizarlo el proceso quirúrgico. Seguimos revisando la participación de la audiencia, pero antes de irnos a ello vamos a hablar justamente de los tratamientos quirúrgicos. Nos habla sobre, por ejemplo, la mano en gatillo para los niños, el tratamiento quirúrgico. Para todas las afectaciones de mano, ¿los tratamientos son quirúrgicos o hay tratamientos conservadores? Normalmente siempre el tratamiento inicial es netamente médico, una evaluación propia del paciente, adecuado a cada paciente, y se intenta un tratamiento de tipo médico, se ve cómo evoluciona el paciente, si hay algún tipo de molestia residual o no hay avance en la mejoría, se reevalúa el paciente y sobre la marcha se toma la decisión si eventualmente el tratamiento finalmente será quirúrgico o no. Estamos conectados revisando la participación de la audiencia. Sabemos que esto no sustituye a una consulta directa porque hay que hacer la revisión del paciente. Orienta mucho al pero paciente. puede ayudar a orientarlo. Carmen nos escribe y también nos dice lo siguiente, dice: tengo desde hace tiempo, me duelen los dedos al apretar la mano. Eso me da por artritis o artrosis. Problema puede ser túnel carpiano o otra patología. ¿Será? Por eso nos escribe un sinfín de dudas con respecto a eso. Hay que hacer la evaluación clínica en persona con el paciente para hacer la evaluación y corroborar realmente qué es lo que está pasando. Porque pudiera ser una artritis, pudiera ser una artrosis, o pudiera ser un túnel del carpo, porque son síntomas muy vagos. Ariana 20-2608 dice: doctor, a veces presento entumecimiento en las manos y eso genera dolor. Unas veces pasa que me quede un leve temblor en las manos. ¿A qué patología podría asociarse esos síntomas? Un síndrome de túnel carpiano, por fatiga. Es muy común, ¿no, doctor? Es frecuentísimo. La primera compresión neurológica periférica es el síndrome del túnel carpiano. Vamos a hablar sobre el túnel carpiano a regreso, ya que es una de las patologías más comunes que se están presentando, incluso las preguntas que nos están haciendo asociadas en las redes sociales. Seguimos conectados en Instagram Live a través de Daniela J. Salas, nos puede escribir por @salud_gb, el doctor José Vicari Méndez, traumatólogo y ortopedista, nos sigue acompañando en la próxima parte. A la pausa, volvemos. Seguimos hablando el día de hoy sobre las lesiones de mano y además las cirugías que se realizan en esta zona con el doctor José Vicari Méndez, traumatólogo y ortopedista. Seguimos conectados por Instagram Live a través de la cuenta @Daniela J. Salas. Mayfer Campos nos escribe, dijimos que íbamos a hablar de túnel carpiano, sí, y nos siguen preguntando de esto, doctor. Dice, fui operada de túnel carpiano en mi mano derecha. Para el momento el médico me dijo que también debía hacerlo en la mano izquierda. No he tenido control después de hace 8 años. ¿Debe acudir al especialista?
debería acudir a la consulta para hacer la reevaluación y tomar la decisión si realmente amerita hacer la cirugía de la mano contralateral. Vamos a recordarle a las personas que nos están viendo en este momento que no saben qué es el túnel carpiano o de repente sienten los síntomas pero no saben qué es esto. Vamos a explicarle de qué se trata. Pero básicamente el túnel carpiano es una compresión del ligamento anular del carpo, que podemos graficarlo, decir que el ligamento anular del carpo queda aquí a este nivel de la muñeca y produce presión sobre el nervio mediano, que es el que te va a inervar al dedo, al pulgar, al índice, parte del anular y el dedo medio. Al haber ese tipo de compresión, el paciente refiere hormigueo, adormecimiento, pérdida de fuerza, sensación de guante en la mano, sobre todo en la mañana, por trastorno del retorno venoso, y básicamente mejora la sintomatología con la actividad manual del día, pero cuando llega la hora de las 9, 10 de la noche, ahí viene el sufrimiento. Yanni Vicari Duque está conectado por acá, su hija también está por acá, están conectados acá, también acompañándolos a través de las redes sociales, doctor. Nosotros estamos hablando sobre estas lesiones frecuentes cuando nos habla de túnel carpiano, ¿qué es lo que más lo puede producir? Básicamente el sobreuso, es decir, el movimiento repetido de flexión de la muñeca aumenta la presión sobre el ligamento anular del carpo, produciendo la sintomatología a nivel de la mano. Es decir, tú piensas en ejecutar la orden a la mano, pero la mano no responde. Daniela, por favor, vas a abrir el pote de la mayonesa. Claro. Papá, por favor, ayúdame, porque la mano no me da. Claro, incluso nos hablaba una de las usuarias que nos escribía hace unos minutos, una de las personas que se conecta con nosotros, nos decía que le daba temblores en la mano. Sí, básicamente, como un temblor remanente que el paciente... ¿Se pierde como la fuerza? Porque se pierde la fuerza. Es muy importante saber eso, o sea, cuáles son las manifestaciones que se van dando y además qué tipo de trabajo estamos haciendo para que se genere el dolor, ¿no? Por lo menos el trabajo manual, tejer, okay. El mouse, el movimiento del mouse, en vez de hacer, la persona hace el movimiento, en vez de hacerlo con el codo, lo hace con la muñeca, eso de manera repetitiva hace que aumente la presión a nivel del túnel carpiano y por ende de la manifestación como tal. ¿Y cuál es el tratamiento, cuál es la solución para el túnel carpiano? Al final sigue siendo quirúrgico. Sigue siendo quirúrgico. Sí, porque el problema es netamente mecánico. Es decir, es un aumento de la presión a nivel del túnel lo que produce que el nervio no transmita el impulso nervioso y no responda a la mano. Entonces todo lo que podamos hacer es netamente paliativo para mejorar la consecuencia, más no la causa. ¿Y son cirugías mínimamente invasivas, doctor? En este momento sí. Nosotros utilizamos técnica de mínimo abordaje, abierto, o inclusive la técnica endoscópica, y el resultado es un 90%. ¿Tiempo de recuperación aproximado? Por lo menos ya en 15 días el paciente está haciendo su actividad manual normal. ¿Debe hacer rehabilitación luego de la cirugía? Depende del grado el momento en que se decide tomar la decisión de operar. Seguimos viendo qué nos van escribiendo los usuarios, doctor, pero síganos explicando esto que se va haciendo porque, como nos dice, las técnicas han variado, los años han pasado y también los procedimientos han ayudado a que la recuperación del paciente sea un poco más rápida. Claro, el problema es, la cuestión es que como es un problema netamente compresivo, cuando tú haces el procedimiento quirúrgico de cortar el ligamento, quitarle la presión al nervio, ya mejoras el 90% de la sintomatología. Seguimos viendo, por ejemplo, Maifer, que nos decía que se operó hace 8 años, nos dice lo siguiente: gracias por su respuesta, yo me siento bien, por eso no he acudido, pero entonces debo hacerlo. Bueno, el problema que pasa es, tú eres diestra, tu mano derecha la usas para todo, y cuando empieza la sintomatología, tú de manera inconsciente sabes que usar la mano molesta y empiezas a sobrecargar la izquierda. Y entonces a veces llega un momento que están las dos manos con la sintomatología, el paciente se desespera y me dice, doctor, ¿me tiene que operar las dos manos? No. Primero operamos tu mano dominante, esperamos la recuperación y como ya dejas de usar la mano ayudante o la mano contralateral, la sintomatología mejora. Justamente Médicos-Castillo también nos escribe, nos felicita, además dice, excelente explicación del colega. Por acá también nos escribe. Doctor, últimas recomendaciones ante alguna manifestación en manos y cómo hacer el procedimiento para acudir al especialista en este momento en pandemia. Bueno, pendiente estar pendiente de la sintomatología, si persiste en el tiempo el hormigueo, el dolor, la pérdida de fuerza, a pesar de que hace movimientos o pausas de trabajo, la toma de algún analgésico, algún antiinflamatorio y la sintomatología persista, debe acudir al médico, al especialista en cirugía de la mano,
para la evaluación respectiva, dar con un diagnóstico más preciso y ofrecerle mejor calidad de vida al paciente. Doctor, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo lo contactan? Me pueden contactar por el teléfono del 0412-213-5760, ¿Lo repetimos? 0412-213-5760. Por allí yo tengo la mensajería de WhatsApp y de Telegram y puedo darle la consulta online gratuita al paciente o la ¿Redes orientación. sociales tiene? Por las redes sociales me pueden ubicar por la cuenta de Instagram, Dr. Vicarimano o Dr. Vicarimano. Con B de Venezuela. Con B de Venezuela. Y por allí también le puedo ofrecer el servicio de la consulta online al paciente y orientarlo y ayudarlo a mejorar la sintomatología y esperar que ya levanten la alerta epidemiológica y con calma acudir a la consulta. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias el a día ti, de hoy. Daniela, por haberme invitado. Dr. Vicari Mano. Mano es la cuenta de nuestro especialista. Ya sabe que pueden por allí escribirle, también por el número telefónico que ha indicado, nuestra cuenta @salud_gb, @Daniela J. Sala. Estuvimos conversando con el doctor José Vicari Méndez, traumatólogo y ortopedista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más a través de la pantalla de Globovisión y también por las redes sociales, ya activo también escribiéndole al doctor. Gracias a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad.